Muy buenas tardes. Hoy 12 de febrero del año 2020 nos encontramos en el municipio de Platón Sánchez con la señora Ángela Morales, propietaria de este terreno, donde sembró el híbrido Mulato 2 y el híbrido Caimán Blend. Señora Ángela Morales, ¿nos podría dar su testimonio de cómo fue el establecimiento de este material Mulato 2 que tenemos aquí en la parte de atrás? Sí, pues hace 4 meses me decidí a sembrar el mulato, donde había duda de que si lo sembraba o no, porque había familias que me decían que pues no, que me decidiera mejor por el estrella. Pero ya quise probar y la verdad pues sí, me he sorprendido el desarrollo que lleva la planta. A 4 meses que se sembró así a punta de machete y toda la semilla germinó, o sea, y la verdad, o sea, ya ahorita, o sea, cada vez lo veo que está en más desarrollo y sí, la verdad, pues me sorprendió. De hecho, hay personas que me dicen que tenían la duda que por qué lo sembraba y la verdad, pues sí me rindió muy, o sea, me ha gustado el rendimiento del... Muy bien, señora Ángela Morales, ¿me puede decir usted un poco cuál fue la preparación de suelo de este terreno? Pues se metió la rastra, subsuelo y fue rastra y se hizo el sembrado así a punta de machete. Ok, ¿cuántas hectáreas son aquí? Me dice que son 3 hectáreas. Son 3 hectáreas, así sí. es, ¿cuántos kilogramos aplicó a punta de machete? Pues como 8 kilos más, bueno, sí te rinde un poco, fue en partes que se llevaron menos de 8 kilos. Menos de 8 kilos por hectárea. Por hectárea, sí. Hablamos de 7 kilos por hectárea. Más o menos, sí. Muy bien. Usted me dice que ha sembrado por años en sus ranchos la estrella de África. ¿Qué bondades ve usted en los híbridos a diferencia de la estrella de África que se siembra en esta zona del norte de Veracruz? Pues mire, yo ahorita ya tengo allá un ganado que le están cortando este pasto y la verdad pues ya ni el estrella, ahora sí que ya ni el estrella no lo quieren, ya les gusta más Es más apetecible para el ganado. Sí. Y sí, se lo tragan muy bien, o sea, sí está muy... Pues sí, yo le he visto hasta el ganado en un mes, o sea, he visto que ha subido, o sea, subió notablemente, se vio el cambio de las vacas. Tiene mejor condición corporal el ganado, me quiere decir que el ganado ha aumentado peso con el híbrido Mulato 2. Sí, cuando apenas tengo un mes en que les están cortando, le digo, o sea, yo vi en 15 días el cambio del ganado, o sea, estaba delgado y ya ahorita está muy... Señora Ángela, ¿usted recomendaría a sus compañeros ganaderos el híbrido Mulato 2 y el híbrido Caimán Blend de semillas Papalotla? Claro que sí, le digo, porque yo en tan solo 4 meses estoy viendo que, pues sí te da rendimiento, sí. Muy bien. Señora Ángela, ¿qué me puede decir? ¿Usted va a seguir con este proyecto? ¿Va a seguir empastando su rancho con estos materiales? ¿Pretende seguir este año con eso? No, sí, claro que sí. Tengo otra parte de tierra igual que quiero seguirle empastando. Señora Ángela Morales, un punto muy importante y modular para la ganadería. El año 2019 y el año 2018 ha sido muy crítico en cuestión de lluvias. ¿Cómo les abatió aquí en el norte, en esta parte de Platón Sánchez, norte de Veracruz? ¿Qué me puede platicar de eso? ¿Qué tan bien les fue? ¿Qué tan mal? Pues pésimo, o sea, la verdad le digo, mucho ganadero de aquí, o sea, perdió o sea, se les morían ganado a diario. Y precisamente por eso fue que yo ya me decidí, porque yo fui una de ellas que anduve cortando zacate. Para sus animales. Porque la verdad este año que nos pasó fue una seca pésima, batallamos bastante. Muy bien. Sí. Señora Ángela Morales, muchas gracias por este espacio. Mulato 2, Caimán Blend de semillas Papalotla. Gracias.